Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes, las que van a participar, las que ya siguen este live. Os recuerdo siempre, hablamos en este live siempre de las cosas de Dios y de las cosas espirituales. Así es que les saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que pues bienvenidos a todos y a todas. Y así es que vamos a comenzar con una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestros rostros al Señor. Padre eterno, soberano Dios de la gloria, esta noche nos rendimos ante tus pies, Señor, con toda la carga que llevamos, con todo lo que hemos viniendo cargados, nuestras preocupaciones, por nosotros mismos y también por nuestra familia y también por aquellos que están perdidos todavía, que aún todavía no te conocen. Por eso, Señor, lo suplicamos esta noche, que tú siempre tengas misericordia de nosotros, de aquellos también, porque son tus ovejas. Muchas gracias, papá, por haberme dado este privilegio y esta tarde sea pues tu voluntad y guíanos, enséñanos, Señor, mediante tu Santo Espíritu, para que lo podamos hacer todo a tu agrado, Señor. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Gracias y gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a los que están participando. Bienvenidos. Aleluya. Bendito eterno. Bienvenido a todas y a todos los que están aquí, están en este live, en esta conexión. Así es que, pues, lo suplicamos al Señor y el Señor que nos guíe, que nos enseñe. Así es que vamos a comenzar con la primera pasaje bíblico. Está en San Mateo, capítulo 4, versículo uno adelante. Vamos a estar viendo parte de versículos, el tema o la parte donde habla del ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. Él, siendo Dios mismo, siendo Hijo de Dios declarado, pues dice, no es, um, no procede de los hombres, sino el Espíritu Santo dice que lo puso en el vientre del Virgen María. Así es que Él es Dios. Por eso dice la palabra en el San Juan capítulo 1:1, dice, en el principio era verbo y el verbo es con Dios. Así es que, pues vamos a leer entonces, como ya hemos dicho, pues el San Mateo capítulo 4, versículo 1 adelante, siempre pues honrando al Padre y al Hijo y al amado Espíritu Santo, con reverencia a la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras se convierta en pan. Él respondió, es decir, el Señor Jesucristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos o amados oyentes, no es que si ponemos esta práctica, no solamente el hombre, refiere el hombre a todo el ser humano, sea hombres, mujeres, niños, niñas o ancianitos, a todo ser humano refiere. No solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Pero la tema que tal vez, esto es como contexto lo puse, la tema quería hablarle de donde está hablando, donde está hablando su conversión del Saulo.
Saulo de Tarso y hoy es conocido como apóstol Pablo. Así es que esto como contexto, vamos a meditar un poquito porque la palabra nos dice, cuando meditamos en lo profundo, es que nos está hablando a nosotros. Pero muchos, y aún los que predican, los que llevan la palabra de Dios, aún todavía no han entendido lo que es el propósito de Dios, el plan de Dios. El propósito de Dios, el plan de Dios, es que tú y yo, que no suframos las circunstancias del causa del pecado que nosotros diariamente cometemos los pecados. Pero eso duele en su corazón a nuestro Padre Celestial. Como cualquiera padre, como cualquiera madre, su hijo, su hija está enfermo o está agonizando a morirse. Es que, ¿cómo no vas a preocupar de tu hijo, de tu hija? Aún más todavía, nuestro Padre Celestial se preocupa de cada uno de nosotros. Pero que tal vez usted puede decirle, pero yo he cometido esto, yo he sido esto, yo he sido esto, yo he sido esto, yo he sido esto. No importa, amigo oyente, no importa. No importa eso. Recuerda del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió lo que pertenecía a él de su padre como heredad. Y su padre se le dio todo. Y el hijo pródigo se fue llevando con todo lo que dio el padre. Y dice la palabra, lejos de un pueblo, vivió perdidamente, conviviendo con las rameras, dice. Las rameras, no sé si puedo explicarte. Las rameras es aquella mujer, se vende su cuerpo, eso es la ramera. Entonces, ahí terminó su dinero, aquel joven. Lo que le dio como heredad a su hijo, lo que pertenecía como padre. Pero cuando terminó no había dónde qué hacer. ¿Sabes? Ahí se puso a trabajar cuidando cerdos, como llamamos chanchos. Cuidador de cerdos estaba. Entonces escaseaba su alimento de aquel joven. No tenía ni para comer. Y la que comían los cerdos, los algarrobos, dice, deseaba y comía también él, dice. Pero ahí se dio cuenta que equivocó, que había fallado apartarse de su padre con las riquezas. Las riquezas se acaban, pero el amor del padre nunca se acaba. Esto no me refiero solamente a padres, mucho más las madres. Como ellas nos han llevado en su vientre, casi durante un año. Que tal vez lo costó dolor de hacer nacer un hijo. Pero después luego, ese dolor olvidaron. Amantan en sus brazos, pero con gozo, con alegría de su hijo, de su hija. Mucho más nuestro Padre. Es nuestro Creador. Dice en otros pasajes bíblicos, dice que desde el vientre de nuestras madres, Él nos escogió para estar ahora delante de Él. No es por lo que somos buenos, no es por lo que somos mejores que aquellas otras personas que no están con el Señor. Por eso, amigos oyentes, a todo público, les recuerdo, el Dios que les presento, el Dios que los predico, es Dios de amor, no es Dios de castigo. Pero esto, no lo creas, cuando estás en las manos de Dios, que puedes hacer todo como quieras, no. Cuando estás con el Dios, es que tienes que estar dependiente de Dios. Para cualquiera tu proyecto, para cualquiera tu propósito, es que a Dios tienes que consultar. Aquellos hombres de Dios antiguamente no lo hacían por sí mismos. No lo decían yo soy, sino ellos decían, consultaré a Jehová mediante su profeta de Dios. Consultaban. Decían,
que no tenemos fuerza, que no tenemos arma, pero mira, mira aquella gente que nos están rodeando, tantos armas, tantos caballos de guerra, ahora ¿qué podemos hacerlo? Y declaraban ayuno y oración, vigilia. Y el Señor lo escuchaba, porque en los ayunos, en la vigilia, en oración, se arrepentían la gente de sus pecados. Volvían a las manos de Dios arrepentidos, clamando al Señor que tenga misericordia de ellos. Y el Señor lo escuchaba sus clamores. Inclusive en aquellas oportunidades hasta los reyes declaraban ayuno, que hasta los animales no tenían que alimentarse. Pero en este tiempo, en estos últimos tiempos, el ser humano pareceríamos más que animales. Hemos olvidado a nuestro Creador, al dueño de tu vida, al dueño del universo, amigos oyentes. ¿Cuánta gente, en cuántos lugares, en cuántos medios está predicando la palabra de Dios? Os recuerdo, yo cuántas veces le dije, yo personalmente, mi persona, a través de una enfermedad he conocido la palabra de Dios. Gracias, Miriam, por pasar a He conocido el Evangelio Gracias. de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he dudado. ¿Cómo voy a dejar de borracharme? Yo no he dudado cómo dejar ser adulterio o fornicario o mentiroso. Entonces así también puedes hacerlo. Dios en su debido tiempo, en su hora, en su día, te va a guiar, te va a enseñar a la voluntad de Él. Busca a Dios verdadero, no cualquiera Dios. Me recuerdo aquel nuestro compañero de trabajo, inclusive compañero de casa, un fotito, ponía un foto de cuadrito, ponía a la mesa, le ponía velitas, y yo decía, ¿pero qué estás haciendo? No, es que es milagrosa, decía, pero eso es una hoja de papel, decía. No, yo tengo fe como tú tienes fe en tu Dios, así yo tengo, decía. Así estamos perdidos, no sabemos a quién adoramos. Adoramos cosas, obras de las manos de los hombres. Los hombres han hecho, a eso adoramos en nombre de Dios, pero eso no, por no saber, por no conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios se conocen sacando el tiempo, estar juntos con Dios en oración en tu casa, en tu habitación. No siempre, que tal vez en la iglesia, pero lo más aconsejable es buscar a la iglesia donde se reúnen la gente. Pero para que no seas engañado, es que tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo parecería hay muchos evangelios, pero el Evangelio es una sola. La iglesia es una sola, la iglesia de Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Eso es el verdadero, no hay más otro. Si no estás en eso, estás perdido. Estás en las manos de las tinieblas que significa el gobierno del diablo que lo engaña. Amigos oyentes, eso nos está hablando esta palabra que hemos leído. Puedes pensar, Señor Jesús, siendo Dios mismo, siendo declarado Hijo de Dios. ¿Por qué digo declarado Hijo de Dios? Aquel momento cuando se bautizó por las aguas en el río Jordán. Cuando está saliendo del agua. Dice la palabra, corrió una nube. Y dentro de esas nubes, una voz diciendo, esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, escuchar.
Si tú no estás escuchando la palabra de Dios hoy, esta tarde, por mis labios, puede ser última oportunidad. Dios usa muchas cosas y Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos puede hablar en sueños. Dios nos puede hablar en visiones. Dios nos puede hablar a través de personas. ¿Sabes? Quiero decirte una cosa. Lo que me ves no soy nada. Lo que me escuchas no es nada que tal vez. Porque dice la palabra, en vasos de barro el tesoro de Dios. No es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy hablando, sino lo que hay dentro de mí, el poder de Dios, ese tesoro de Dios, esa misericordia de Dios, ese favor de Dios. Como dijo el siervo apóstol, como dijo, yo no estoy enseñando enseñanzas de los hombres, yo no he recibido la sabiduría de los hombres, sino la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así también yo, amados públicos, los que escuchan, los que me siguen, los que siguen la palabra de Dios, no es mío estas palabras, porque yo no soy teólogo, yo no soy que tal vez muy estudioso, pero Dios utiliza a los despreciados. Dios utiliza a lo más vil, a lo más inútil. Porque dentro de él hay ese poder de Dios, ese precioso, donde Dios, amados oyentes, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones hoy. Yo también digo, amados, escuchas, no endurezcáis tu corazón por estas palabras, ni sintáis ofensa. Estas palabras es dirigida a cada uno de ustedes. Para el que no conoce la palabra de Dios, para el que no conoce el evangelio de Dios, para que creas, para que recibas, para que reconozcas que eres pecador, que no eres nada sin Dios. Pero Dios te está esperando. El Señor Jesucristo te está esperando con manos, brazos, con brazo abierto para recibirte, así como tú, como tal eres pecador. No digas tú que tal vez he equivocado aquí, he hecho esto, no merezco ser hijo de Dios, ni siquiera evangélico, no importa. Dios vino a buscar a los pecadores, no a los justos. Dice la palabra, el Señor Jesucristo mismo dijo, en un pasaje dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a buscar a los justos, sino a los pecadores. El Señor Jesús vino a buscar a los pecadores para perdonar, para que vean la gloria de Dios en ellos. Pero para eso crea. Todo eso es por fe, no por dinero, no por plata. Los dones de Dios no funcionan así. Dios no es comerciante. Dios no está desesperado de tu dinero. Dios está preocupado, triste en su corazón, siente dolor, lo que está pasando en la vida y en el mundo. Tanto lleno del pecado, lleno de la desobediencia, lleno de la rebeldía. Él está esperando que vuelvas al Señor, que vengas en las manos de Dios. Él está dispuesto para perdonarte. Él está dispuesto, si estás enfermo, para sanarte. Pero solo para eso una cosa, con un corazón de humildad, de sinceridad, de entrega, de fe. Amigos oyentes, así que como dice la palabra, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre físicamente. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, de estas piedras se convierta
en pan. Así es astuto el enemigo. Así es el astuto el enemigo. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. Él ha venido a destruir, a matar. Eso dice la palabra. Pero yo he venido para dar la vida en abundancia. Aleluya. Por eso en otros pasajes también dice, por cuanto ha entrado el pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pago del pecado es muerte. No te detengas, amigo oyente. No dudes de las cosas de Dios. Como les contaba ya hace un día, había un creyente, pero aquel creyente creía en Dios, pero sin embargo él vivía en un lugar que pudiera suceder inundación. Entonces sucedió inundación, llovió y se inundó, pero la gente de ese lugar decía, escapamos, nos escaparemos porque todo esto va a llenar el agua, se nos puede llevar, se nos puede matar, escaparemos, decían. Pero aquel creyente, aquel evangélico decía, yo no voy a escapar, mi Dios me va a salvar, porque yo tengo un Dios, yo creo en Dios, ese Dios es poderoso, Él me va a salvar, decía. Pues la gente se escaparon y no murieron por las aguas. Aquel hombre seguía, entonces ya no podía escapar. Pero de repente apareció ahí un barco, como llamamos un canoa, y decían de ahí, sube, te vas a morir. Pero el hombre decía, yo creo en Dios, yo tengo un Dios poderoso, Él me va a salvar. No subió al barco. Después de todo, ya estaba inundado, a él ya lo estaba llevando agua, ahí apareció un helicóptero y después ahí querían salvar, suba, lo mandaron una soga para que prenda, para que coja y así para que suba y para que salva, pero el hombre no quiso. El hombre decía, yo soy creyente, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo tengo un Dios poderoso, Él me va a salvar. ¿Y sabes qué pasó, amigos oyentes? Que tal vez estás escuchando un evangélico tibio. En los evangélicos tenemos que ser calientes, ardiendo dentro del fuego de Dios, purificados para buscar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasó a ese hombre? Lo murió en las aguas. Pero dice el testimonio, aquel hombre llegó a la presencia de Dios. En la presencia de Dios dice a Dios, yo creí en ti, confié en ti y no me has salvado. Ahí sabes, dijo el Dios, yo te mandé a aquella persona que te dijo, nos escapamos y tú no hiciste caso. Y Dios dijo, aquel barco te mandé para salvarte y no quisiste. Dios dijo, mira, yo te mandé el helicóptero para salvarte y no quisiste. Así muchas veces hay veces no damos importancia a las predicaciones de los hombres de Dios. Porque sabes, amigo oyente, que tal vez tú estás diciendo, pero aquel que está predicando, ¿será que ha estudiado? ¿Será que es pastor? No depende de ser pastor. Dios levanta a los creyentes, a los evangélicos que están sentaditos de lo más atrás, de lo más abajo. A esos levanta. Y puede levantar aún sobremanera grandioso. Por eso, amigos oyentes, que tal vez has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, del arrepentimiento, y venir en las manos de Dios a través televisor, a través redes sociales, que tal vez en medio de eso te está hablando a ti, pero no desperdicias el tiempo se va a acabar, porque el Señor pronto viene, no como dicen algunos por tardanza,
sino es por misericordia de Dios, porque la palabra de Dios aún todavía no ha llegado hasta el rincón de todo el mundo. Aún todavía falta en algunos lugares la predicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando suena la trompeta final, el trompeta de Dios, ya no tendrás oportunidad, ya no habrá tiempo. Ahí terminará el tiempo de salvación. Ese día, si estás con Dios, irás al paraíso de Dios, a la presencia de Dios. Pero ese día, si no estás con Dios, el día que te mueres, el día que vas de este mundo, si ese momento no estás con Dios, irás al castigo eterno. Está destinado el lugar donde era preparado para el diablo y sus demonios. Pero el diablo siempre está engañando a la gente con las cosas de este mundo, con las riquezas. Mucha gente está enriqueciendo a costa de la gente pobre. La riqueza no te va a salvar. Yo he conocido a unos amigos, tenían todo, una ferretería grandes, unos terrenos grandes. Ellos tenían por delante una vida futuro para que disfruten bien, para que gocen de sus riquezas. Pero sabes, amigo oyente, vino llamado Kubi. Se los llevó. No llevó nada de sus riquezas, no llevó nada absolutamente. Todo lo que queda, todo lo que había quedó para sus hijos, para problema. Porque el otro quiere coger más. El otro quiere lo que a él conviene. Entraron en pleito, demandas. Así es, amigo, no confíes en tus riquezas, los que están escuchando. Confía en el Señor Todopoderoso. Confía en el Señor Jesucristo. Porque Él entregó su vida. Porque Él lo sacrificó una sola vez en el lugar del Cordero. ¿Sabes por qué? Por pagar el precio de salvación. La salvación no es nuestro. No es por lo que hacemos. No es por lo que eres. La salvación es por el sacrificio que el Señor Jesucristo lo hizo en Calvario Cruz. Derramó su sangre y no abrió su boca. Fue llevado como un cordero a un matadero. Amigos oyentes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aún más, los padres de familia somos más responsables. Porque la palabra de Dios dice, el hombre lo que sembrare cosechará. En tus hijos, en tus nietos, en tu casa, ¿qué estarás sembrando? Eso cosecharás. Por eso es necesario, los padres, nosotros debemos enseñar el camino correcto, debemos enseñar el evangelio verdadero que es de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. Aunque hay muchas denominaciones, otros hacen de una de otra manera. Pero un último día, el Señor dirá última palabra. Me tumbé. Así es que no hay escapatoria para nadie. Aunque hoy muere, mañana ya no está. Pero esa muerte, aquel gran día, cuando vamos a estar todos llamados el trono blanco de Dios, aquel momento estará juez de los jueces, nuestro Señor Jesucristo. Las cosas ya están hechas. Ahí solo van a estar dos grupos de personas. Un grupo va a estar en la mano de la derecha de Dios. Otro va a estar en la mano izquierda. Los que están en la mano derecha estarán ahí como ovejitas, como corderos. Y los que estarán en la izquierda estarán como cabritos. Así es que lo tienen ya destinado. Los que
están en la mano derecha dirá: benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios. Está preparado antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y aquellos cabritos dirá también: malditos, para vosotros está preparado el lugar donde arde el fuego y el azufre, donde está el anticristo, donde está falso profeta. Y allí tormento eterno, sufrimiento eterno. Cuando ahora hay veces estás que tal vez sufriendo dolor de estómago, dolor que tal vez una mujer de flujo de sangre, que tal vez un hombre, dolor de riñones, dolor de corazón o dolor de cabeza. Eso no es nada, amigo oyente. Que tal vez dolor de muela o dolor del oído son fuertes, no se puede levantar, pero eso no es nada comparando con aquel sufrimiento eterno que está escrito en la palabra de Dios. Él tiene que saber, bueno, yo no puedo, o tú puedes. Aleluya. Gloria a Dios, bendito eterno. Gloria, aleluya. Una vez más, saludos a cada uno de ustedes, que tal vez no estoy nombrando nombres, pero están bienvenidos. Un abrazo y gracias a cada uno de ustedes de escuchar. Esto es mensaje de la palabra de Dios. Para ti, para mí, para nuestras familias. Aunque con lágrimas les animo, los recuerdo lo que dijo el Señor. Como el primero mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No olvides el amor, el primero amor, decía. Y también dijo, como segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es difícilmente que tal vez no hemos podido amar. Amigos, hermanos, Dios nos habla de una de otra manera. Solo nosotros nos descuidamos. Solo nosotros parece no damos importancia a las cosas de Dios. Pero sin embargo debe ser. Si te das cuenta, un día sin comer no puedes estar, ya te da hambre. Que tal vez un día entero sin beber agua no puedes vivir físicamente. Así debe estar tu vida espiritual. Debes alimentar por lo menos un par de veces al día con la vida espiritual, comenzando de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. El palabra te va a llevar donde tienes que caminar, donde tienes que seguir. La palabra te va a direccionar. No te dudes que tal vez puedes decir, pero es muy fuerte la palabra, lo que predicas. Pero no es imposible porque el Señor encargará donde tú no puedes. Pero tú, amigo oyente, los que está escuchando, dobla tu rodilla, inclina tu rostro. Perdóname, Señor, hasta este momento no he entendido ahora sí entiendo por estas palabras. Perdóname, Señor, recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, el Cordero. Ya estarás escrito tu nombre, porque dice la palabra en Apocalipsis 21, 27, dice, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, solo ellos entrarán a la ciudadanía Nueva Jerusalén, allí donde no habrá ya dolor, allí donde no habrá ni calor, ni frío, ni sufrimiento, ni tristeza, sino solo allá adorar al glorioso eterno de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos oyentes, es tan hermoso es meditar la palabra de Dios, pero dice la palabra, en vez de 1000 palabras, unas cuantas palabras, pero con entendimiento. Así estamos, hermanos.
Si el Señor Jesucristo mismo tenía de necesidad de orar, para que nosotros veamos que tenemos necesidad de orar, de ayunar, de hacer vigilias, o sea, estar más tiempo en relación con el Señor, para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos de las cosas de Dios. Así es que quiero leer también un pasaje, amigos. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito eterno. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 3 a 6. Vamos a leer, esto es de la tema que está hablando del conversión de Saulo de Tarso. Hoy es conocido como apóstol Pablo. Dice la palabra, Hechos capítulo 9, versículo 3 adelante. Versículo 3 adelante. Sí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. Amigos oyentes, esto es el momento de su conversión del Saulo del Tarso. Él era perseguidor a la iglesia. El perseguidor era a los que creen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los seguidores de Jesús. Él estaba persiguiendo, tomando presos y metiendo al cárcel. Cuando estaban matando al Esteban, el creyente fiel al Esteban, cuando estaban matando a piedrazos, él estaba ahí, como testigo estaba ahí. Él estaba consciente, consentiendo eso que lo mataban a pedrazos. Así es que Saúl era una persona muy interesante en aquellos tiempos, pero sin embargo a Dios no conocía. No tenía entendimiento de las cosas de Dios, que tal vez tenía estudios, no lo sé, pero sin embargo Dios lo habló, cambió su vida. Entonces cambió su vida y dijo el Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Lo pregunta al Señor Jesús. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. La escritura claramente nos demuestra cuando rechazas a un predicador o rechazas a Cristo mismo. Al rechazar a Cristo, lo rechazas a Dios. En este punto, mucho cuidado con el pecado que no tiene perdón de Dios. Dice la palabra, Mateo capítulo 12, versículo 31-32, dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Me voy a bañar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo que llevamos es el templo del Espíritu Santo. Si tú criticas al evangélico o lo desprecias, lo estás haciendo a Jesús. Pero Jesús te está diciendo, no me desprecies,
no me mates, no me humilles como Saulo. Mírame y te sanaré las heridas que tienes. Yo te perdonaré y limpiaré esa conciencia que tienes dentro de ti. Decimos a los que están contra el Evangelio, no me desprecias, no me mates con palabra de mentira. Yo soy cuerpo de Cristo, yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Ahí vino a Saulo la luz de la gloria de Dios alumbrando su alma y su ser. Ahí recibió el entendimiento y rompió el velo de la ley que llevaba y comenzó a llorar porque sin Cristo no era nada. Vivía en las tinieblas de su pecado, pero Cristo alumbró su alma, sus pensamientos de su corazón. Cuando alcanza el entendimiento, ahí cambió su vida para siempre. Tú también puedes ser cambiado tu vida cuando recibas a Jesucristo en tu corazón. Solo cree con fe, como aquel soldado carcelero en Filipos, dice la Escritura. Hechos capítulo 16, versículo 29 adelante. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Saulo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. La gente del mundo saben y conocen la fornicación y adulterio, que es pecado, pero no tienen la luz del entendimiento. Cuando se les alumbra esa luz lleva al arrepentimiento. Esa causa el dolor, tristeza por haber cometido algo grave pecado. Cuando viene el entendimiento del cielo, esto te cambia la vida para siempre. Por eso nosotros debemos desear y anhelar el entendimiento antes que el conocimiento. Y eso es le pasó a Saulo, le recibió el entendimiento de aquel momento y dejó de ser Saulo. Saulo representa una persona de conocimiento, pero Pablo representa una persona con entendimiento. Dios le cambió a Pablo, apóstol Pablo, y Dios le dio una orden. Ahora vas a predicar a todos los gentiles, vas a predicar a todos los pueblos, toda nación y toda lengua, vas a predicar por todas partes. Por eso que Pablo es considerado como el apóstol de los gentiles. Ahora vas a predicar mi palabra. Ahora te voy a enseñar cuán dura cosa es el precio del evangelio. Pablo comenzó a predicar a Cristo. Antes era perseguidor. Antes era asesino de cristianos. Antes llevaba a la cárcel a los cristianos. Mas ahora le daba el amor a los cristianos, le predicaba la verdad de Dios. Ahora es Pablo, ya no es Saulo. Porque tuvo entendimiento del Espíritu Santo, cambió la vida. Así como en tiempo de Saulo, en estos últimos tiempos hay mucha violencia y crímenes porque tienen el conocimiento, pero no tienen entendimiento. Déjame decirte, cuando tú alcanzas el nivel del entendimiento, tú creces, maduras. No eres niño o niña, ya sabes comer pescado, porque a los niños no se da pescado, porque se hacen problemas con los huesos. Pero a un adulto, tú le puedes dar pescado y se lo come toda la carne, pero al hueso no. Y detecta hasta con la
punta de su lengua, porque has alcanzado un nivel de madurez en Dios. La palabra entendida es medicina. Por eso dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocer es escudriñar la palabra de Dios, vivir en ella. Estamos en los últimos tiempos. Cristo ya viene por su iglesia, preparado en entendida, porque solamente los entendidos se irán con Cristo. ¿Quiénes son los entendidos? Los que han entendido que Jesús es el Salvador. Los que han entendido que el Señor pronto viene. Los que han entendido es que el Señor pagó el precio de la salvación. Los que han entendido es que el Señor es el camino que lleva a la vida eterna. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro, no hay Virgen María, no hay otros santos apóstoles que puede llevar. Solo Señor Jesucristo está designado por el Padre. Por eso dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que han conocido de nuevo de agua y del Espíritu, ellos irán con Cristo. Por eso dice la palabra Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo, no puede ver al reino de Dios. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está hablando al Nicodemo. El Nicodemo era de estudioso, de letras, aquellos tiempos del fariseo, pero él no sabía las cosas de Dios. Por eso estos últimos tiempos hay muchas personas conocedores de las cosas de esta vida, de las cosas del mundo, pero de las cosas de Dios se han descuidado. No tienen conocimiento. Cuando no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Cuando no tienen entendimiento, peor no tienen discernimiento. Por eso no saben distinguir cuál es la verdad, cuál es mentira. Por eso no saben cuál es el verdadero Dios y cuál es el mentiroso de las tinieblas, que es el diablo Satanás. ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué digo esto? Porque Saulo y Nicodemo tenían conocimiento y eran estudiosos de las escrituras. El Nicodemo era maestro en escritura. Tenían conocimiento, pero no tenían entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque tenían conocimiento literal. No tenían la relación no tenían relación con el Señor, solo tenían conocimiento literal. Cuando Jesús hablaba, no entendía el Nicodemo. Porque Jesús hablaba lo espiritual, el lenguaje espiritual, el lenguaje del cielo, el lenguaje de amor. Por eso no entendían, pero ellos conocían solo literal. Quiero hablar de la circuncisión también. Bueno, eso es un tema grande. Creo que ese tema, no vamos a entrar a ese tema, vamos a estar ampliando un poco más en los próximos. Así es que amigos, oyentes, los que están aquí, una vez más, bienvenidos, un abrazo y gracias por participar. Así es que así es nuestro Dios. No es como pensamos nosotros, como creemos nosotros,
sino la voluntad de Dios es mucho más profundo, mucho más necesidad en nuestra vida. El conocimiento de la palabra de Dios, el arrepentimiento de nuestras vidas, el arrepentimiento que está queriendo decir lo que hemos hecho mal, lo que hemos equivocado, ya no volvamos a cometerlo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Sino al que te ha hecho mal, que tal vez lo respondiste con otra mal, con la venganza, que tal vez con maldición. Pero eso nos está diciendo, ya no cometamos esa mismo. Al que te hizo mal, vuelva con el bien, dice. Al que te ha engañado, vuelve con el bien, dice. Aún lo que te pertenece, no lo pidas. Eso es amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Por eso, amigos oyentes, a cada uno de ustedes, los que han ingresado a este canal, bienvenidos a todos. La bendición de Dios sea siempre para cada uno de ustedes y así para toda familia y para tu casa. Y la honra y la gloria sea para aquel que está sentado en el trono y el Cordero de Dios, el que pagó el precio de salvación, el que ocupó nuestro lugar, donde teníamos que sufrir nosotros la ira de Dios, el castigo de Dios, pero sufrió el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allá en el Calvario cruz, clavado sus manos con inmensos clavos, coronas de espinas, llevó latigazos, bofetadas, aún hasta escupieron, despreciaron, pero no retenió el nicho o el cementerio, sino lo venció y ascendió a la gloria eterna. Ahora desde allá nos intercede. Por eso dice la palabra, vamos a leer siempre esa, está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 adelante. Dice la palabra del Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No temas, no tengas miedo. Si has cometido pecado, si has equivocado, si has caído, pídelo perdón. Venga con más fuerza, porque tenemos un intercesor, nuestro Señor Jesucristo, el abogado que intercede con el Padre. Por nosotros solos que tal vez es muy difícil hacerlo, toda la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es ser santificados, ser justos, perfectos, como para Dios, como dice la palabra. Él vendrá por una iglesia santa, pura, sin mancha. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero en otras partes también la palabra nos dice, Dios no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, para que vean, para que conozcan el perdón de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero el Señor te habla esta tarde, este momento, a través de mis labios. Ya no endurezcáis vuestros corazones, sino venid a sus pies de Cristo, con un corazón de humildad, de sinceridad, de entrega por nuestras familias. No es suficiente solamente tú estás salvo. No es solamente suficiente que tú sigues bien. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar por nuestras familias, por aquellos que están perdidos, por aquellos que están débiles en espíritu. Y mucha gente también están siguiendo las religiones, engañados por doctrinas de hombres, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de conocimiento de las cosas de Dios, porque no tienen entendimiento.
cuando no tienen entendimiento, no tienen discernimiento, no saben cuál es el camino de verdad que lleva a la gloria eterna. No saben cuál es la verdad de la mentira. Amigos oyentes, a cada uno de ustedes, muchas gracias por participar a este canal. Yo sé que no es porque me aman, porque me quieren. Yo sé que ustedes aman a Dios porque Él primero nos amó Él, porque nos dio vida, porque nos bendició. El que tienes casa, el que tiene carro, el que tiene familia, nos ha bendecido el Señor. Por eso nosotros estamos aquí, por el propósito de Dios que nos dio esta oportunidad para que estemos juntos con Él en la presencia de Dios. Amigos oyentes, una vez más, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha esta palabra. La palabra dice, aquel hombre preguntó, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? A él los siervos de Dios le dijeron, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es decir, con toda su familia. Y después más adelante dice, él toda su casa se bautizaron. Eso se llama creer en el Evangelio, creer en el Señor. No solamente decir yo creo también. Mucha gente dice creo yo también. Por eso la palabra de Dios, hasta los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Por eso cuando predicas con la palabra de Dios, cuando oras, cuando clamas al Señor con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios que nos dio, no hay quien resista, ni lo más incrédulo, ni aún de lo más ateo, ni los demonios no pueden sujetar en el nombre de Jesús. Se desata, se desmorona, se deshace como cera. Se rompen las cadenas de incredulidad, se rompen las cadenas de debilidad, porque dice la palabra, Él nos da la fuerza de donde no hay. No es por nosotros, es por Él, pero tenemos que estar siempre en los pies de Cristo. Como aquella mujer pecadora vino a Jesús trayendo un perfume de alto precio, no cualquier perfume. Entonces al Señor lo echó con ese perfume de precio, de alto precio. Y después luego, con las lágrimas lavó sus pies. Dice la palabra, con sus cabellos los resecaba. Pero ahí la gente murmuraba diciendo, si sería algún profeta, sabría quién es esa mujer, es una mujer pecadora. Pero el Señor inmediatamente entendía cuando estaban maquinando en sus corazones. Dijo, en la casa donde estaba, creo que era Simón se llamaba, en su casa donde estaba, Simón, tú cuando he entrado a tu casa no me has dado beso, dijo. Tú cuando he entrado a tu casa no me has echado algún perfume, aunque sea de baratito. Pero ves esta mujer, me ha echado un perfume de alto precio. Mira lo que ves, con las lágrimas me lava, me riega mis pies y seca con sus cabellos. Así es que, y a esa mujer último dijo, ¿sabes qué dijo? Por tu fe has sido perdonado, por tu fe, no por las obras, sino por tu fe, por su fe. Por eso, amigos oyentes, no es por las reglas de los hombres, no es por los órdenes de los hombres, sino por fe en la palabra de Dios.
por fe en las cosas de Dios. Por eso nunca olvides escudriñar la palabra de Dios, alimentar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, es la fe. Y la fe te lleva a los pies de Cristo. La fe te lleva al arrepentimiento. La fe te lleva al evangelio. Por último, la fe te lleva a la sanidad, a la liberación de tu vida. Por eso dice la palabra, donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Amigos oyentes, estoy viendo aquí muy gozoso y alegre que has conectado, primo Roberto. Bienvenido, bienvenido. Aquí está tu primo, predicando la palabra de Dios. Porque todos nosotros somos necesitados de las cosas de Dios. Aunque no hemos hecho nada contra en la vida, pero aún nos falta. Aleluya. Así es que me disculpan todos los que están, es que la Live ya no me permite más, ya se me cortó, yo ya no puedo hacer más, entonces dentro de 4 minutos se va a terminar. Pero en eso dentro de 4 minutos vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a presentar nuestras súplicas, que hay tanto necesidad para todos nuestros que han participado a este live. Amigos oyentes, a cada uno de ustedes lo vamos a suplicar al Señor. Ahí donde tú estás, inclina tu rostrito. Por fe, al Dios que predicamos, ahí mismo está contigo y también conmigo. ¿Sabes qué dice la palabra? Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Así es que Dios está ahí. Padre eterno, soberano Dios de la gloria. Esta noche, Señor, nos humillamos ante ti. Venimos ante tus pies, Señor, con todas nuestras cargas. Que somos pecadores. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestras fallas, nuestra equivocación. Perdóname, Padre. Perdónanos, Señor. Levántanos, Señor. Mirar al cielo. Buscar lo que no se ve. Buscar por fe. Señor, esta noche presentamos, Señor. Suplicamos, Dios mío. Sánalo, Padre. Aquella persona, aquella mujer, aquella tu hijo, aquel hombre que tal vez no es tu hijo todavía, que tal vez lleva una enfermedad, que ya no ha encontrado medicamento en la farmacia, que tal vez ya no hay médico doctor en esta tierra. Pero nosotros acudimos, Señor, y suplicamos. Tú eres nuestro Señor de señores, médico de médicos, pastor de pastores. Sánalo, por favor, solo con tu mirada, porque tu presencia estamos gozando. Porque yo siento tu presencia, Dios mío. Allí también tu presencia está. Sánalo, por favor. Libera esas almas, Señor. A los que están confundidos sus mentes, sus pensamientos. Libera, Señor. Solo veo un camino a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo veo un camino, Señor, no haciendo que tal vez obras, ni cumpliendo los reglamentos, obligaciones, los que ponen los hombres, sino por fe, confiando en tus maravillosas obras que ya tú lo hiciste, Señor, en el Calvario. Derramaste tu sangre preciosa para darnos la vida en abundancia. Señor, suplicamos, Señor mío, aquellos nuestros hermanos, especialmente nuestra hermana Marta, nuestro hermano Dionisio de su hijo, y nuestra mi sobrina Ana, que es de mi hermano Marcos, y también del niño
Exxon creo que se llama, Exxon Cerón, es Exxon Camargo Cerón. Señor, completamente lo que has iniciado, completamente hazlo, Señor. Sus ojitos, los dos ojitos nuevas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como siempre me has escuchado, como siempre me has respondido mis oraciones. Aún lo que no he pedido, Señor, me has dado. Aún al momento cuando no podía ni trabajar ni mover, tú me sanaste ese día hasta hoy. Así eres, Señor. Por eso predico, Señor, con el testimonio, porque yo no estoy predicando a los dioses, sino estoy predicando al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios todopoderoso, al Dios que puede hacer todo si confiamos en Él, si venimos por fe. Y muchas gracias, Señor. Sigue dando la fortaleza a mi cuñada Severina. Siempre nos colabora, Señor, en la obra del Señor. Y también a mi primo Doroteo, Señor. A mi primo Rufián.